Buenas noches, amigas y amigos viajeros. En el mundo de los viajes, que es el que generalmente el programa Viajeros trata de acercarles a ustedes, el mundo se divide en áreas. Hay áreas geográficas, geopolíticas, y hay mundos que se definen por sí mismos. Oriente Medio es probablemente una de esas cunas interminables para la historia del mundo, para la historia de los viajes y para el atractivo tremendo que ejerce, yo creo que sobre todo el mundo, pero muy en general sobre los españoles, porque de alguna manera, antes de los Reyes Católicos estábamos absolutamente vinculados a ellos. Hay países que tienen la tremenda suerte de escapar de la conflictividad, que por el motivo que sea, que no somos nosotros quien para analizar, se mantienen casi neutrales en este complicado mundo, y uno de ellos es del que vamos a hablar toda la noche de hoy: Jordania, el reino alauita. Jordania pegadito absolutamente a Israel, pegadito a Egipto, ha logrado mantenerse ahí de una manera, increíble es mucho decir, pero una complicada manera, casi imparcial. No se le conocen conflictos con sus tremendos y distintos vecinos que son los israelitas. No sé si bajo ese paraguas del rey que hace tanto tiempo tienen, están logrando mantener una situación muy, muy cómoda en el contexto de la historia mundial. Y lo que es más importante hoy para nosotros, y ojalá que para ustedes, es que en la historia han logrado tener un atractivo espectacular. Van a acompañarnos esta noche dos personas muy vinculadas al mundo de los viajes y de alguna manera expertos en Jordania. Diana Gil. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches. Diana es agente de viajes de alma y de profesión, actualmente en paro, que se te arregle muy pronto esa situación, y has sido tour leader en un importante grupo que el Club Viajeros Solitarios hizo a Jordania hace pocos años. Sí, sí. Supongo que tu experiencia fue muy buena en esa, ¿no? Muy buena, y además no solo profesionalmente, sino personalmente también, y es un país que me dejó enamorada. Pues yo creo como a todo el mundo que lo conoce. Sí. Jacobo Conde, un fijo. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas noches, ¿cómo estamos? Supongo que a ti te pasa lo mismo. Jordania es un país que no deja de enamorarte, ¿no? Claro, Jordania es un país sorprendente, es un país que nos recuerda aventuras, que nos recuerda historia, que nos recuerda películas, que nos recuerda un montón de personajes de nuestra historia, y que yo creo que el que va quiere regresar, ¿no? Sí, efectivamente has hecho una referencia ahí a Indiana Jones, por el medio, por ejemplo, Lawrence de Arabia, en fin. Un montón a lo largo del viaje, además, se va tomando conciencia de todas esas situaciones. Tenemos un vídeo bastante largo, de 29 minutos, que antes de nada yo os invito a que veamos juntos, sobre todo a ustedes les invito que atiendan a ese vídeo justamente hecho en el viaje que acompañó Diana. Verán que se ve una Jordania, yo creo que muy, muy apetecible. Ahí vamos a ver ese vídeo. Buenos días, amigos viajeros. Aquí iniciamos hoy un reportaje de Jordania, de la Nueva Jordania. Nos encontramos en Yeras, delante del Arco de la Victoria o Arco de Adriano. Hace un día radiante, son apenas las 10 de la mañana y debemos estar rondando los 28 grados. Esperamos que esta semana, en la que recorreremos las partes históricas y modernas más importantes del país, les resulten agradables e interesantes de conocer. Comenzando el largo recorrido, nos recibe el Arco de Adriano, construido para conmemorar la visita del emperador a esta ciudad en el año 129 de nuestra era. Fue construido como la nueva puerta sur de la gran ciudad y son muy destacables sus capiteles de hojas de acanto, pero contrariamente a lo habitual, situados en la parte inferior de las columnas. Llegamos a la Plaza Oval, también conocida como Foro. Probablemente tuviese un uso como mercado, aunque otras teorías lo sitúan en lugar de los sacrificios a Zeus. Se trata de una extensa explanada rodeada de bonitas columnas jónicas, coronadas con capiteles dóricos. En el centro, recientemente se ha colocado
este gran pilar en honor al Festival de Lleras. Desde aquí arranca el cardo, o paseo principal, que finaliza en el templo de Zeus. Guiados por el sorprendente sonido de unas gaitas, entramos en el Teatro Sur, construido en el año 92, con una cabida para 3.000 espectadores. Tras alguna restauración, su estado es exquisito, sorprendiendo que los asientos bajos, todavía originales, estuviesen numerados, lo que sugiere que se podían hacer reservas. El edificio más importante de la ciudad, quizás porque la diosa fue la protectora de Lleras, es el templo de Artemisa. En sus orígenes estuvo rodeado de columnas, pero hoy solo conserva los frontales, donde podemos admirar estos fantásticos capiteles. Artemisa, hija de Zeus y hermana de Apolo, era la diosa de la fecundidad y los nacimientos. La puerta norte se halla situada al final del cardo y fue construida en el año 115. A su pie encontramos la Catedral de Lleras, construida en el siglo II y dedicada originalmente a Baco o Dionisio, dios del vino. Posteriormente, se cree que el templo se dedicó a catedral en honor a la Virgen María. Habíamos llegado al extremo norte de esta gran ciudad romana y paseando sobre el Cardo, su calle principal, con 800 metros de largo, nuestro grupo de viajeros inició el regreso hacia la Puerta Sur. En un principio la calle tuvo columnas jónicas, pero en el siglo II se remodeló y fueron sustituidas por estas que hoy contemplamos con estilo corintio. El pavimento es todavía el original y se puede apreciar los surcos grabados por los carruajes al pasar de los siglos. Entretanto, Pablo y Luis, probablemente los más jóvenes de nuestros viajeros, paseaban una gorra con los colores de nuestro Celta por esta avenida con casi 2000 años de antigüedad. Poco a poco, la ciudad recuperaba su quietud, mientras nuestro grupo se retiraba impresionado. Dejando atrás los castillos del desierto, atravesamos parte del territorio cercano al Mar Muerto, plagado de asentamientos beduinos. Recorríamos el camino hacia el río Jordán para visitar uno de los más sagrados lugares del cristianismo. El lugar donde fue bautizado Jesucristo por San Juan el Bautista. Curiosamente, la historia, que no entiende de política ni de religión, ha situado este lugar en territorio jordano musulmán, junto al río Jordán y a escasos 10 metros del territorio israelita de religión judía. El río Jordán nos sorprendió por lo estrecho y por el verde intenso de sus aguas. Nuestros viajeros, mochila a la espalda y paso firme, nos dispusimos a visitar los santos lugares. Una fuente con la imagen de Cristo y el Bautista recuerda el sitio exacto donde se cree que se realizó el bautismo. Y enfrente se levanta la preciosa basílica cristiana ortodoxa dedicada a San Juan y que diariamente es visitada por miles de personas. Pacientemente los miembros de nuestro grupo hacían cola para bajar al borde del río y mojar su cabeza o recoger agua del Jordán. Justo frente a nosotros, a escasos 10 metros del otro lado del río y tras una alambrada, ondeaba firme la bandera de Israel. El desfile de gran parte de nuestros compañeros de viaje en las orillas del río, que continuó durante varios minutos. En su mayoría fueron mujeres las que accedieron a mojar su cabeza o llenar de agua alguna botellita, aunque hemos de reconocer que algunos de los varones tampoco nos resistimos a la tentación de hacerlo, quizás sin saber muy bien el porqué. Bajo un sofocante calor cercano a los 40 grados, recorrimos el camino de regreso hasta el autocar y su aire acondicionado. En media hora llegamos al Mar Muerto. Es un lago salado, situado a 416 metros bajo el nivel del mar, entre Israel, Cisjordania y Jordania. Es de hecho el lugar más bajo de la Tierra. Tiene 76 kilómetros de largo y un ancho máximo de unos 16 kilómetros. Apenas recibe agua, excepto el cutre caudal del río Jordán y otras fuentes menores, y sufre una abundante evaporación. Su salinidad es 10 veces mayor que la de los océanos. Mientras estos tienen un 4% de sal,
el Mar Muerto tiene más del 30%. Por este motivo no hay ningún ser vivo, salvo algunos microbios que puedan vivir en él. Y aunque se desee, es imposible hundirse en sus aguas. Es rico en potasas, bromuro, sal y otros productos químicos, de los que se obtienen magníficos productos de cosmética. Sus negros lodos poseen milagrosas propiedades para estirar y embellecer la piel, y por solo 2 dinares, nuestras viajeras compañeras probaron suerte. Seguro que se embellecieron, pero sobre todo se rieron un buen rato. El nuevo día, a través de la estupenda autopista que atraviesa el país de norte a sur, caminamos hacia el sur, en busca del bíblico Monte Nebo. En la entrada del Monte Nebo nos recibe una modernista escultura, recuerdo de la visita del Papa Juan Pablo II. De inmediato nos topamos con el monumento que celebra el memorial del profeta Moisés, liberador del pueblo de Israel. Desde este punto la tierra prometida se abría a sus pies. Y sobre una roca, la cruz de la serpiente conmemora la muerte de Moisés. Al pie del Monte Nebo se halla la ciudad de Mádaba, también mencionada en la Biblia como Medeba. Aquí se conservan los mejores mosaicos de Jordania. La apacible ciudad de Mádaba, al sur de Amán, alberga en sus iglesias y museos algunos mosaicos realmente espectaculares, como este mapa mosaico bizantino de Tierra Santa, por la que pasaron los profetas, conjunto de todos los países de la región: Jordania, Egipto, Israel, Palestina y la Tierra Prometida, y en ella Betania. Este mapa es el único en el que se representan los pueblos más grandes utilizando la perspectiva oblicua como si se viese desde el aire. La iglesia de San Jorge, centro religioso de la comunidad árabe de rito ortodoxo griego, fue construida en 1896 sobre las ruinas de una iglesia bizantina y alberga algunas de las pinturas y mosaicos de más valor de esta famosa ciudad. En su cripta, entre otros valiosos lienzos, en lugar preferencial, pudimos admirar esta Virgen y el Niño, donde en su parte inferior se puede observar una inquietante tercera mano de color azul. A punto de terminar nuestra jornada, ya en las afueras de Wadi Musa, en la puerta de Petra, el sol de las montañas y el desierto nos regalaron esta casi increíble obra de arte de la naturaleza en forma de puesta de sol. Llegábamos al momento más deseado por todos los miembros de esta expedición de viajeros solitarios a lo largo de tierras de Jordania. Eran apenas las 7:30 de la mañana y ya recorríamos animosos los más de 2000 metros del cañón tras el que se oculta a los ojos del mundo Petra. Pasamos ante las rocas conocidas como bloques del espíritu y otras muchas también con nombre propio. Ante nosotros se mostraba la puerta de acceso a la leyenda. Aquí comenzaba el largo desfiladero más famoso del mundo que nos conduciría hasta el tesoro. Entrábamos en el Sik, largo cañón originado por un cataclismo y que constituye uno de los caminos más sobrecogedores de la tierra y el único acceso que nos conduce al interior de Petra. Adentrarse en la garganta constituye una experiencia única e irrepetible. Ahora nos sorprendían 2 enormes rocas con el nombre de los elefantes rosas. De inmediato vertical, desde la altura, la momia de la mujer. Todo parecía teñido de rosa y ocasionalmente moteado por el verde de algún arbusto. Las paredes del Sik ejercían como altavoz ampliando las explicaciones del guía. Todo parecía mágico. Y cuando sus paredes acantiladas parecen cerrarse sobre nosotros, sobreviene lo inesperado. El paisaje se ensancha
y aparece el asombroso monumento que domina Petra, el Kaznet al-Fayum, o el Tesoro. Es el monumento más interesante de la ciudad, de autor anónimo y construido entre los siglos I y II de nuestra era. Tiene más de 40 metros de altura y 30 de anchura, presentando un amplio interior de planta cruciforme, completamente tallado en la roca y diseñado con enormes columnas, capiteles corintios y algunas estatuas. El edificio probablemente fue construido como mausoleo para uno de los reyes de Nabatea. Su nombre procede de una creencia indígena, ya que los beduinos creían que dentro de la urna que sirve de coronamiento al edificio había un tesoro de un faraón. En el tesoro se sintetiza la majestuosidad de Petra, su inexplicable belleza, así como la excepcionalidad de su arquitectura nabatea, donde se manifiestan las influencias egipcias, asirias, helénicas y romanas. En lo más alto, bajo la urna donde se pensaba que se escondía el tesoro, el disco solar con 11 rayos corona la alta hornacina, sostenida por 4 columnas. Desde su interior, Isis, diosa de la muerte, levanta el sol cada mañana. Con las pupilas aún borrachas de tanta belleza, nos detuvimos unos instantes en la llamada plaza de Tíminos, frente al Kazné, para comentar entre nosotros la admiración que sentíamos. Pronto reanudamos el paseo, adentrándonos ahora en la conocida como Calle de las Fachadas. El camino parece no tener fin y continuamente aparece muy transitado por camellos que ya han transportado a algún turista y por decenas de viajeros de cualquier rincón del mundo. A lo largo del paseo encontraremos varias cuadrillas de camellos o burros dispuestos a servir de medio de transporte para quien lo desee o para quien no le sea posible continuar a pie. A mitad de camino, antes de llegar al principio de la subida a la montaña, nos encontramos el restaurante donde al mediodía repondríamos fuerzas. Tiene una capacidad para 1000 personas, pero está absolutamente mimetizado con el entorno. Justo frente a él, sobre un alto, se hallan las 4 tumbas reales, pertenecientes a reyes nabateos de los siglos I al III. Programamos visitarlas esta misma tarde. Su situación privilegiada, mirando al centro de la ciudad, su gran tamaño y la riqueza de sus fachadas justifican su nombre. Próximos al mediodía llegamos al pie de la montaña, que nos conduciría hasta lo más alto, donde esperábamos toparnos con el Deir o el monasterio. Nos unimos al más joven de los grupos de nuestra expedición y dispusimos nuestras piernas para escalar los 807 escalones de roca disconformes que trepan montaña arriba. Quizás la mayor dificultad era compartir el estrecho espacio con decenas de burros que regresaban a toda velocidad en dirección opuesta para llegar a tiempo de transportar a otros turistas que lo demanden. Son como taxis todoterreno especialistas en la montaña de Petra. Tras casi una hora de subida y ya en la cumbre de la montaña, el camino se vuelve árido y polvoriento. Con letreros auténticamente artesanales te informan de las distintas opciones de que dispones en este punto, todas ellas imprescindibles. Pero lo primero es lo primero, y habíamos llegado hasta aquí para conocer el monasterio, y hacia él nos dirigimos sin demora. Probablemente Aarón, cuando llegó a Petra, decidió descansar para siempre porque no se atrevía con los casi 900 escalones que hay que subir. Ha sido casi una hora o hora y algo, ya no lo sé, de subida y uno llega agotado, pero realmente merece la pena. Estamos en Petra, una de las 3 ciudades principales del reino que formaron Palestina, Líbano, Jordania. Es un entorno lleno de piedra, como su propio nombre indica, Petra, pero de piedra rojiza, arenisca, formada por el tiempo y que desde 5 siglos antes de Cristo hasta hoy ofrece todo lo que podemos ver. Al fin estábamos aquí, a considerable distancia del centro de la vieja ciudad, en la cima de esta montaña, donde se encuentra el único monumento de Petra que nunca fue restaurado, el Deir, conocido popularmente como el monasterio. Es un imponente edificio en el que destaca su colosal puerta. Está completamente tallado en la roca y su fachada recuerda a la del Tesoro,
aunque sin la rica decoración de aquel. Destacan sus capiteles nabateos y la colosal urna de aproximadamente 10 metros de alto. El camino de regreso ya cuesta abajo y sin el ansia por llegar resultó mucho más relajado, a pesar del hambre que ya arreciaba. Tuvimos la suerte de conocer a los más diversos y coloristas personajes, como este exótico beduino que junto a esta cubana trotamundos vendían artesanía y buchigangas en la mitad del sendero. O esta sonriente dama que vendía su mercancía no muy consciente del espectacular escenario en el que lo hacía. Todo el camino de regreso nos parecía mucho más claro y luminoso. Ahora nuestra frontera era el horizonte, al que llegaríamos tras recorrer las escaleras encerradas en el desfiladero de rocas rojizas que se despeñaban sobre el gran valle que protege a Petra. La suerte quiso que al tiempo que nosotros llegase al valle un pastor con su rebaño de cabras. A primera hora de la tarde, cuando más aprieta el calor, manteniéndonos fieles a nuestros planes originales, decidimos subir hasta las tumbas reales. Pero, como delatan las imágenes, a lomos de unos camellos alquilados, que a su ritmo peculiar nos desplazaron los más de 1000 metros que hay hasta lo alto. Visitamos las principales, como esta tumba del palacio con 4 fachadas, o la conocida como tumba del tesoro, o la Umma, y esta tumba de la seda, donde destacan sus 4 columnas soportando la doble cornisa. Sobre ellas, un beduino vestido de blanco parecía vigilarlo todo. Nuestra visita a Petra tocaba a su fin. Estábamos viviendo uno de esos días mágicos que uno conservará durante toda su vida, guardado junto a sus más íntimos tesoros. Tras una última mirada a la impresionante fachada del Kaznet al-Fayum, ahora iluminada por la luz rojiza del atardecer, nos adentramos en el Sikh, ya en camino de regreso. Petra no parece obra de la mano del hombre ideando una fantasía, sino surgida de la roca como arte de magia eterna, silenciosa y solitaria, gritaba John Bargon desde uno de sus poemas. Nuestro exótico viaje continuaba ahora por otra de las joyas de este sorprendente país. En un asentamiento beduino en mitad de ninguna parte, cambiamos nuestro confortable autocar por estos viejos y destartalados 4x4 que, conducidos por beduinos, auténticos hijos del desierto, nos sumergerían en las entrañas del Valle de las Pequeñas Montañas, traducción del nombre original Wadi Rum, uno de los paisajes más impresionantes de Jordania y el más bello de los desiertos del país. Rodábamos por caminos inexistentes en fila india en medio de la arena del desierto y en medio de poderosas rocas rojas que convierten en único este paisaje. Nos cuenta nuestro guía que nos hallábamos sobre las arenas que muchos siglos atrás no eran otra cosa que las arenas del fondo del mar. Parecía imposible imaginarlo. En las paredes de roca frente a nosotros podíamos leer viejas inscripciones escritas por los nabateos hacía 20 siglos. En mitad de esa imponente pared, poco más arriba, florece esta mata verde que señala el lugar donde se halla la famosa fuente de Lawrence de Arabia. Uno de nuestros jóvenes compañeros decidió subir hasta ella. En su jaima, inconfundible por su lana de pelo negro, unos beduinos acampados junto a la pared de la montaña nos invitaron a tomar un más que reconstituyente té árabe que nos supo a gloria. En el inmenso y abrupto desierto, la cálida luz
previa a la puesta de sol, remarcaba los tonos rojizos de las rocas que esporádicamente aparecen moteadas de verdes matorrales y por alguna solitaria palmera. En nuestros 4x4 continuamos nuestro recorrido por este desierto rojo que David Lynch inmortalizó en su película Lawrence de Arabia. En el horizonte nos impone respeto la montaña de Jebel Rum, formada durante siglos. Y junto a la montaña de Aserrim, de 1700 metros, una caravana de camellos hacía un alto en su ruta. Llamaba la atención las cabezas de los dromedarios apareciendo en el verde de los altos matorrales. En una gran grieta entre las paredes de la montaña se formaba un estrecho desfiladero donde nos contaron que habitaron los Tamut, una tribu de nómadas primos de los nabateos. Todo nuestro grupo se animó a meterse dentro de él. A lo largo de todo este fantástico desfiladero sin destino conocido, las paredes te van contando la historia de las distintas civilizaciones y de las distintas tribus que habitaron en este gran refugio natural, de cómo vestían y cómo y qué cazaban. Poco a poco toda nuestra gente se fue retirando. Continuamos nuestro camino al tiempo que la caravana de los camellos. Sentados ahora en los riscos de la montaña, aguardábamos impacientes una nueva puesta de sol, hoy en el desierto de Wadi Rum, al que Lawrence de Arabia tituló enorme, resonante y divino. Ajeno a todo, un cachorro de dromedario tomaba su cena. Nuestro viaje amenazaba con finalizar. Estábamos llegando a nuestra última etapa, Amán, la capital del país a la que dedicaríamos un día y medio. En el mundo árabe que rodea a Jordania, Amán goza de la fama de ser la más cara de todas las capitales de la región. Con ello pretenden reconocer su universalidad y el poderío de su comercio. Nuestra primera parada fue ante la gran mezquita de Hussein, también conocida como la Mezquita Azul. Se construyó en 1931 por mandato del rey Abdullah, fundador de la moderna Amán. En 1987, su hijo, el rey Hussein, la mandó restaurar. Construida con roca rosada y blanca, fue levantada sobre una mezquita original edificada en el año 640 por el califa Islam Amar ibn al-Qabat. Que nosotros la visitásemos hoy dependía del humor de los vigilantes y no era el día. Esta moderna y blanca ciudad que contemplamos es la heredera de la vieja Filadelfia romana, que en el año 30 a.C. pasó momentos de gran confusión, hasta que fue conquistada por Herodes, quien la convirtió en parte del Imperio Romano y en miembro de la Decápolis. Esta gran bandera, la segunda más grande del mundo, indica el punto donde comienza el Palacio Real, que se extiende durante 4 kilómetros hasta el fondo de la colina. Todo alrededor de la ciudadela aparecen valles completamente inundados de casas, hasta rellenar las 7 colinas. Bajando desde lo alto tuvimos una buena vista del tesoro arqueológico más grande e impresionante de la ciudad de Amán, el Teatro Romano, construido a mediados del segundo siglo de nuestra era. Pero para nosotros, domesticados occidentales totalmente inmersos en los más finos dictámenes de la globalización, lo auténticamente exótico, atractivo e incluso bello son estos coloristas mercados en el centro de la ciudad, donde de una manera o de otra se mezclan comercios tradicionales con puestos de fruta, carnes o buchigangas, cual si fuera un mercado rural todo a nuestro alrededor. Justo en el medio de este gran zoco, que es la zona centro de la ciudad, como en una isla, se halla la mayor de las mezquitas de Amán, la mezquita de Al-Hussein. Sus puertas y grandes ventanas absolutamente abiertas nos permiten mirar y percatarnos del uso tan amplio que los musulmanes dan a sus iglesias. Estamos en pleno Ramadán, el mes santo del Islam, 30 días durante los cuales, mientras que el sol esté en el cielo, ningún musulmán podrá consumir alimentos, ni bebida, ni fumar, ni hacer el amor. Son las 5:30 de la tarde y llevan desde el amanecer sin comer ni beber,
La mezquita parece un buen lugar para descansar, orar y esperar a que el sol se oculte. En ese momento podrán volver a la normal actividad, pero sobre todo a comer. El sol se ocultaría poco después de las 6 y poco a poco el hormiguero, que era el zoco central hace solo unos instantes, se iba quedando vacío. Pasear por la noche en la zona centro de Amán es algo que uno no debe perderse, y nuestro club de viajeros solitarios no se lo perdió. Conocimos la vida callejera de este barrio ruidoso por el tráfico y por las voces. Disfrutamos de la música árabe que suena en las tiendas y dialogamos con los numerosos vendedores de ropa, café o buchigangas que aparecen por docenas en la noche de esta época de Ramadán. Las numerosas ruinas romanas que de nuevo nos encontramos son testigos de la larga historia de la ciudad. El tesoro arqueológico más grande e impresionante de Amán es el Teatro Romano, levantado sobre las rocas de la colina de la ciudad de Filadelfia. Coincidirán conmigo que el país tiene un color muy especial y no sé, yo no sé qué pensáis vosotros, pero a lo mejor Petra es lo más impresionante, pero Wadi Rum me caché en 10, ¿no? Claro, Petra es lo más conocido, ¿no? Sí, Nos sí. entra a todos, cerramos los ojos y estamos viendo la Petra, pero este viaje tiene un montón de cosas. Un montón de cosas. Bueno, si os parece, vamos a descansar 5 minutos, ustedes también, y en nada, antes de que lo piensen, estamos de vuelta para hablarles de ese viaje que el Club Viajeros Solitarios prepara para el mes de octubre a Jordania. Hasta ahora mismo.